Vamos a leer la palabra de Dios en este día para tener una enseñanza que nos ayude, ¿verdad? Creo que Dios nos ayuda mucho a través de la palabra, porque nosotros vencemos es con la fe. Parte del poder que Dios ha dado al creyente es la fe. O sea, uno no puede tener poder sin tener fe. Uno se llena de poder cuando se llena de esperanza, de amor y de fe. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos da. De eso es que Él nos llena. Nosotros lo expresamos. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces nosotros lo expresamos y unos lloran, otros gritan, otros saltan, bueno, según la manifestación y según el temperamento de cada uno. Pero con lo que nosotros vencemos cuando salimos de aquí afuera, vamos a la casa a enfrentar las dificultades. Vamos a la empresa donde trabajamos, al colegio, a la universidad donde estudiamos. Vamos a enfrentar la realidad de un mundo en el cual vivimos. Allí, con ese poder que hemos recibido de Dios, vencemos. Vencemos. Entonces, por eso la Biblia enseña que el fruto del Espíritu es la manifestación o la demostración de que la persona realmente está lleno de Dios. Es el fruto. En las manifestaciones Dios trata con nosotros. En las manifestaciones Él se manifiesta y trata con nosotros. Y nosotros hacia Él es el fruto, la adoración que nosotros damos a Dios. Entonces, por eso necesitamos oír la palabra de Dios, llenarnos. A medida que nos llenemos, usted lleno de la palabra de Dios, usted es una persona con poder. Tiene poder porque está lleno de la palabra, lleno del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Hoy vamos a prestar atención a un tema que voy a explicar en el día de hoy. Muy importante y que es apenas como las primeras lecciones de la cristiana que un cristiano debe saber. Vamos a hablar sobre el misterio de la piedad. Vamos a leer el versículo que habla del misterio de la piedad. ¿Cuál es? Todos los cristianos lo saben, ¿cierto? ¿Cuál es? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Bien, vamos a leer este versículo todos juntos y voy a citar varios versículos esta mañana que quiero que los pongan aquí en el momento que se mencionen para que todos vamos viendo y vamos aprendiendo cómo esto, qué es el misterio de la piedad. Cómo entenderlo, cómo explicarlo. Todos juntos digamos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Denle gloria a Dios. Quiero orar esta mañana para que Dios nos ayude y nos ilumine, nos dé ese entendimiento que necesitamos. Porque esto no es una cosa, el asunto de la salvación no es ni académico ni intelectual. Es algo que tiene que ver con la conciencia de nosotros. Entonces solo Dios puede tocarnos, revelarnos, iluminar nuestro espíritu para que nosotros podamos entender y obedecer. Levante su voz y comience a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos concede, Señor, de estar ante ti. Y gracias, Dios, porque en este momento, Señor, están aquí muchos hermanos, muchas visitas, Señor, en este día que han venido para oír tu palabra. Y te pido, Dios, que esta mañana con esta palabra toques el corazón, el espíritu, la mente de cada uno. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El amén es una afirmación. El amén es una afirmación. Cuando uno está diciendo amén, amén no es para preguntar. Amén es para afirmar algo. A veces uno oye a los hermanos preguntando, no, el amén está al final. Si usted cree que lo que le está diciendo está bien, entonces usted dice amén. Si usted, no, hay veces que no decimos amén, no porque no entendamos, sino porque, pero decimos amén cuando entendemos. Decimos amén cuando estamos afirmando algo. Bien, entonces el tema es el misterio de la piedad. Bueno, alguien podrá preguntarse qué significa misterio. Sobre todo está relacionado con algo que la gente no conoce, pero no que sea una cosa misteriosa que nadie pueda entender, no, sino que está por explicarse, que merece ser explicado. Pero aquí está explicado. Hay dos puntos, ¿cierto? Grande es el misterio de la piedad, y hay dos puntos. Y luego está explicado. Primero, que Dios fue manifestado en carne. Segundo, que fue justificado en espíritu. ¿Qué quiere decir que sea justificado en el espíritu? Es que está hablando del misterio de la piedad. Justificado en el espíritu. ¿Qué fue lo que declaró que Jesucristo era hijo de Dios? ¿Qué hecho fue el que declaró que Jesús sí era el hijo de Dios? ¿Cómo? La resurrección. Recuerde, si Jesús muere y no resucita, no es hijo de Dios. Visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes. Ellos dieron algunas noticias, ¿se acuerda que dieron unas noticias? Lucas 2:11. Y dijeron, también dieron una noticia al final cuando él se iba. ¿Qué fue que le dijeron cuando él se iba ya? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Ah, bueno, entonces los ángeles estuvieron presentes allí. Creído en el mundo. ¿Cree que él ha sido creído en el mundo? Claro que nosotros creímos. Recibido arriba en gloria. Recibido. Recibido quiere decir que
se cumplió toda justicia. Se cumplió toda justicia. Todo quedó cuando Jesús murió en la cruz y Él dice, consumado es. O sea, y aquí dice, recibido arriba en gloria. Jesús, glorificado, fue recibido arriba en gloria y está a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es el testimonio. Él es el testigo fiel. Y el testimonio de que los que crean en Cristo, le obedezcan, pueden ir allá. Él subió primero, para que nosotros podamos subir después. Entonces, esa es la manifestación de Dios como hijo. Dice Hebreos capítulo 2 que para llevar muchos hijos a la gloria, Él se hizo hijo para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, esto es bien sencillo, pero vale la pena recordarlo, ¿cierto? Y ponerlo en orden. Bueno, entonces, ustedes recuerdan que una vez Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 16 de Mateo, Él le hizo una pregunta a los discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Capítulo 16 de Mateo. Creo que está... Mateo, un bibliólogo, a ver. Un bibliólogo que diga. 16, 13. Mateo 16, 13. 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue cuando Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, he citado esta escritura para referirles algo. A través de la historia de estos 2000 años, cuando la Biblia se escribió no había Trinidad, no había ese pensamiento trinitario. Cuando la Biblia se escribió no había ese pensamiento trinitario. Entonces la Biblia es una declaración. Todo lo que en ella hay es porque es así. Entonces la Biblia es una declaración y Dios es uno y Dios ni siquiera está discutiendo eso. Ya en el siglo IV vino el pensamiento trinitario y hubo algunos concilios, unos concilios en los cuales estos concilios realizados en, ya les voy a decir la fecha, en el año 325 se realizó el concilio de Nicea. En el año 381 se realizó el concilio del apolinarismo, con Apolinar. En el año 431 el nestorianismo. Y en el año 451, el concilio de Calcedonia. Estos 4 concilios realizados en estos 2 siglos, en el siglo IV y V, se realizaron precisamente por esta situación del pensamiento
donde comenzaron a pensar que había un Hijo eterno, que el Hijo tenía que ser eterno, que Jesús tenía que ser eterno, y que vivía desde antes en el cielo con Dios. Entonces se comenzó a pensar que, bueno, y si hay un Hijo, hay un Padre, hay un Espíritu Santo. Entonces conformaron este pensamiento, y precisamente estos concilios fue para discutir esto, para discutir sobre el asunto del pensamiento trinitario. Pero la Biblia no fue escrita como para combatir eso, no. La Biblia lo que dice, lo dice porque esa es la verdad. Ya cuando salieron de tu pensamiento trinitario y todo, entonces chocan, son ellos los que chocan con la Biblia. O sea, el pensamiento trinitario choca con la declaración de la Biblia. Algunos se sostienen diciendo, pero cuando usted le pregunta realmente a un trinitario y le dice, ¿cuántos dioses hay? Él le dice, solo hay uno. Yo tengo aquí a mi sobrino que fue trinitario, vean. Él sabe de eso porque él estuvo allá y sabe lo que piensan allá, y uno ha conversado con personas y le dicen, solo hay un Dios. Pero lo que la persona no entiende precisamente es el asunto de la manifestación de Dios en carne. Es lo que la persona no entiende y no entiende y no entiende. Y no es complicado de entender, sino que hay que leer y entender bien lo que la Biblia dice. Les voy a citar algunos versículos que se usan para tratar de probar que sí hay un Hijo eterno. Antes de leer aquí el primer versículo que está en Juan 14:23, Juan 14:23, quiero decirles que la salvación, hay dos manifestaciones de Dios. Dios es uno solo y Dios es espíritu. O sea, Dios como Dios es espíritu, su esencia es espíritu. Él no es un espíritu, Él es espíritu, que es diferente. Él es espíritu. Nosotros sí tenemos un espíritu, pero Dios no tiene un espíritu. Él es espíritu. Su esencia es, y por eso da vida a todas las cosas. Entonces, leamos este texto, ¿ya lo vieron? 14:23. Bueno, entonces aquí aparece una palabra en plural. Vendremos. ¿Sí? Entonces las personas citan ese texto y dicen, vea, aquí está diciendo que vienen los dos, o que vienen los tres. Resulta que Dios, para redimirnos, se manifestó en carne, y para regenerarnos se manifestó en espíritu. Entonces son dos manifestaciones de Dios. Por eso el espíritu, que lo que nosotros conocemos como que usted recibió el Espíritu Santo, usted no recibió a otro Dios. Es el mismo Dios. Es la manifestación del mismo Dios llamada Espíritu Santo. Porque Dios es uno solo. Entonces, el Espíritu Santo que nos llama a la iglesia, que nos regenera, que nos pone aquí, que nos transforma, es el que nos bautiza. Es el mismo. No hay otro espíritu. Entonces a veces, eso es bueno saberlo, porque
una persona le puede faltar el bautismo del Espíritu, que no ha recibido el bautismo del Espíritu, pero el creyente tiene la obra del Espíritu. La obra del Espíritu, que es regenerarlo. Entonces, eso es bueno entenderlo. Entonces, en este texto encontramos la expresión vendremos. Y es usada para tratar de probar la existencia de dos seres en la divinidad. Pero lo que se está diciendo allí es que Dios ha obrado la salvación en dos manifestaciones. En la manifestación en carne y la manifestación en espíritu. En esas dos manifestaciones a las que se refiere el vendremos. Vea, nadie puede ser salvo. Porque dice, ninguno puede venir a mí. ¿Cómo dice el texto? Juan 14, 6. ¿Cómo es? Vea, si Cristo no muere en la cruz, no se puede. Si el Espíritu no viene y trata con la gente, porque vamos a mirar enseguida Juan 16, 12 al 15. Vea, aún tengo otras cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Por eso el Espíritu Santo de Dios se manifestó después de la resurrección, porque ya había algo que decir, ya estaba el mensaje. Ahora sí hay que predicar. Si Cristo no muere y resucita, no hay mensaje. No había nada que predicar. No había nada que predicar. Entonces el Espíritu Santo, ¿para qué se manifestaba? Entonces por eso el Espíritu, ¿qué fue lo que Pedro predicó el día de Pentecostés? ¿Recuerdan? Capítulo 2, ¿qué fue lo que él predicó? Díganlo duro, a ver, díganlo duro, alguien que lo diga duro. La muerte y la resurrección de Cristo fue lo que él predicó ese día. Tomará de lo mío. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Para qué se manifestó Dios como Espíritu Santo manifestándose a la iglesia? Para seguir el trabajo. Entonces, ya Jesús había resucitado, ascendió. Ahora Dios en Espíritu se manifiesta y aplica la obra redentora que se había realizado. El Espíritu Santo comienza a aplicarla a la gente. Entonces, eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. Entonces, cuando las personas tienen un pensamiento, entonces quieren hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la religión, y es que quieren hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hay que aprender a leer bien las Escrituras. Jesús dice, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. La salvación solo es posible dentro de estas dos manifestaciones.
en la de la redención por la manifestación en carne y por la de la regeneración por la manifestación de Dios como Espíritu Santo. Entonces, para que sepamos que esas dos están en nosotros. Y la una es complemento de la otra. Y no se puede salvar sin una ni sin la otra. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a mirar Juan 17:5, que es otro versículo que usan también para tratar de probar que hay dos seres divinos. Juan 17:5. Presten atención porque esto se lo muestran a veces a usted. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero inmediatamente la persona dice, claro, vea, el Hijo está hablando de las conversaciones que tenían ellos dos en la eternidad, antes de venir. Claro, no, el Hijo es eterno. Pero se les olvida una cosa. Ya, esto es una panorámica que hay que conocerla toda. Por eso la doctrina es un asunto general, tiene muchas particularidades, pero hay que conocerla generalmente. Entonces, se les olvida que la connotación que tiene hijo denota principio. Y lo que es eterno no tiene principio. Entonces, el Hijo, si es Hijo, no es eterno. Y si es eterno, no es Hijo. Pero inmediatamente, usted, no, entonces vamos a ver cómo es el asunto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este texto es usado para tratar de probar la existencia eterna del Hijo. Porque Jesús dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el hombre Jesús está orando. Oiga, en ese momento él está orando y Dios no ora. Entonces él no está hablando como Dios, está hablando como nuestro sacerdote, está hablando como hombre, como nuestro representante. Bueno, entonces él está orando en ese momento. Jesús está orando y dando gracias. Esto nos dice que Jesús está orando como hombre, porque la divinidad no ora. Así que Jesús no está orando como Hijo eterno, sino como reconociendo a Dios por el propósito de manifestarse en carne. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, la gente no sabe leer, no sabe lo que significa. Entonces, toman un texto y con esto tratan de probar una idea o una cosa que ellos quieren. Hay gente que quiere que Dios sean tres. No sé para qué. No sé para qué. Pero hay gente que quiere que Dios sean dos, que Dios sean tres. No, Dios es uno. Es uno. Y el Todopoderoso lo llena todo, es infinito en poder, en sabiduría, en todo. Todo. O sea, si hubiera otro Dios, no habría dónde ponerlo. Entonces, eso es muy importante saberlo. Hoy vamos a tener, esto es como una refán aquí, es una clase que le estoy dando para que todos, aquí tenemos más de 40 visitas con nosotros esta mañana y estamos enseñándole lo que nosotros creemos y por qué lo creemos y por qué la Biblia dice así. Mire,
otra cosa que les voy a decir. Hebreos 9:11. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo dice este texto? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo, está hablando de Él. Pero estando ya presente Cristo. Bueno, hay algo muy significativo aquí para que tratemos de entender que Jesús sí es Dios manifestado en carne. Porque dice, no es de esta creación. No es de esta creación. Entonces hay algo. Jesús no es, y ahí es donde hay que entender el por qué Jesús no tenía la descendencia pecaminosa que nosotros tenemos. Jesús dice que no hubo maldad en él ni pecado, porque él no tenía el espíritu que nosotros tenemos. La naturaleza pecaminosa en el ser se refleja en la incredulidad, la altivez, la impiedad, todo esto es lo que manifiesta. Eso conforma la naturaleza pecaminosa en el ser. Ya después mata, roba, miente, todo eso. Pero la naturaleza, o sea, lo que espere de una persona. Y yo le digo, críe un niño usted, enciérrelo donde no vea a nadie. Suéltelo cuando tenga 10 años y verá. Cuando tenga 12, 15, suéltelo y verá cuál va a ser la reacción. Yo recuerdo un niño de 3 años, criado por padres creyentes y un niño. Y los hermanos vivían en la casa enseguida donde yo vivía. Y cuando oí un problema en esa casa, ¿qué pasó? Había un problema. Oiga, el niño de 3 años levantó un palo para pegarle al papá. La reacción para defenderse del papá, con un palo. Ellos no podían creer que eso pasara. Esa es la naturaleza del ser humano. Es impiedad, incredulidad, indiferencia hacia Dios, altivez de corazón. Esa es la naturaleza. Eso es lo que se puede esperar del ser humano en el cual Dios no está. Y esa naturaleza lo lleva a cometer todos los demás delitos y pecados y cosas que cometa. Esa naturaleza es la que es reemplazada cuando el Señor nos salva. La reemplaza. Primero comienza con ¿qué? ¿Qué es lo primero que cambia? La mentalidad. La mentalidad. No cambia la mentalidad, que se da el arrepentimiento en la persona. Se da el arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Inmediatamente el espíritu del hombre es orientado por el Espíritu de Dios, y la persona, entonces ya, la mentalidad va a dirigir. Pero la conducta es producto de la mentalidad. Si no hay una mentalidad buena, no hay buena conducta. Entonces, esa es la diferencia entre Jesús. Entonces, Jesús no era un hombre cualquiera.
Jesús no tenía naturaleza, esa naturaleza de altivez. Entonces, Él es Dios manifestado en carne. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? No, vea lo que dice Hebreos 2:14. Para que mire usted de lo que Él participó. De lo que Él participó. Y de lo que era necesario que Él participara para redimirnos. ¿De qué participó? Participó de nuestra naturaleza humana. Carne y sangre. Usted sabe que la vida está en la sangre, ¿no? Por eso cuando usted llega, lo primero que le hacen es examen de sangre. Saquen un examen de sangre, a ver si hay una infección, hay una bacteria, hay un virus, bueno, ¿qué hay? ¿Cierto? Examen de la sangre, porque la sangre es la vida del cuerpo. Entonces, Él participó, vea, de nuestra naturaleza humana, pero no de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Él es el hombre perfecto. Y Él pudo representarnos allá. Fue la palabra de Dios la que se hizo carne en el vientre de María. La palabra de Dios. Por eso Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo. Yo estaba en una clase con unos traductores de la Biblia. Y nosotros decíamos, ¿por qué no pusieron palabra sino verbo? Y es una cuestión idiomática que la palabra es femenina y verbo es masculino. Entonces se usa refiriéndose a él, verbo. Pero ya lo podemos entender que es la palabra de Dios la que se hizo carne en el vientre de María. Dios dio su palabra, allí se formó ese hombre perfecto que un día nació, creció, estuvo aquí y nos representa. Entonces, ¿dónde está el problema del hombre? Porque ningún hombre puede ser perfecto hasta que Dios no lo perfeccione. Les decía que si tomamos un niño y lo encerramos, no importa. Vea, los monasterios en el siglo III, cuando comenzó a verse la maldad, la historia de la iglesia relata esto. En el siglo III nació la idea. Porque al final del siglo III y comienzos del siglo IV, sobre todo en el siglo IV, cuando se declara la Iglesia Imperial que Roma comienza a gobernar al cristianismo, y entonces toda la moral cristiana se cayó y entró pecaminosidad en el cristianismo y todo. Entonces hubo algunas personas que pensaron en la santidad y dijeron, bueno, vámonos a un lugar donde nosotros no tengamos contacto con lo malo y allá nos vamos a santificar. Eso se llamaron los monasterios. Ahí nacieron los monasterios. Entonces la gente se fue. Esto unos siglos después tomó mucho más fuerza y vinieron las órdenes monásticas, que trataron de esconder a la gente de la maldad para santificarlos allá, en un lugar como escondidos. Resulta que no, allá en medio de esos monasterios, eso se llenó de homosexualismo y todas esas cosas. O sea, al pecado no, el problema del pecado no se resuelve uno escondiéndose.
sino enfrentando el asunto con Dios. Sí, por eso nosotros, aún nuestros hijos que están creciendo y todos no nos podemos meter en una jaula y decirle ahí, no vea, no, mire, compare. Eso es así, y con Dios es así. Entonces, esa es la vida espiritual. Entonces, les decía que por eso la gente tiene que enfrentar su problema. El asunto no es una ilusión de inocencia que que quizá en el día del juicio final de pronto Dios diga que yo salí bien, que califiqué. No, usted no puede dejar eso así. Usted no puede dejar eso así. No, usted tiene que reconocer, vea, la naturaleza de nosotros. Es una naturaleza que tiene que ser cambiada por Dios. Ah, sí, eso tiene que ser cambiado y el único que lo puede cambiar es Dios. Y les digo, en eso consiste el misterio de la piedad. Eso es lo que quiere decir el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios, siendo Dios, se manifestó en nuestra naturaleza humana para redimirnos. Oiga, Él tomó nuestra naturaleza humana para redimirnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Grande, ¿por qué? Lo primero, hermano, porque es una salvación tan grande. Tan grande porque el que la está haciendo es grande. Es sobremanera grande. Es casi incomprensible que Dios hiciera esto. Que Dios, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que podía terminar con este mundo y hacer un mundo de gente perfecta. ¿Cuál era el problema? Acabar con todos estos pecadores y terminar con esto y hacer otro mundo nuevo y ya sin problemas. ¿Cuál es el problema? No. Oiga, se vino Él. Se vino Él. Se vino Él. Desde el Antiguo Testamento Él dijo por boca de un profeta, dijo, he aquí, yo mismo que hable, yo estaré presente. Por eso, mis amados amigos y hermanos, rechazar este plan no tiene excusa. No tiene excusa. Despreciar esta salvación, dice el escritor Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cuál es? ¿2 qué? Capítulo 2, verso 1. Hebreos 2:1. Bueno, entonces, esto del misterio de la piedad es bien interesante, ¿cierto? Porque es el procedimiento salvífico en el cual Dios asumió nuestra naturaleza humana para impartirnos, a través de ese sacrificio de muerte y resurrección, impartirnos su naturaleza. Impartirnos esa naturaleza divina que nos capacite para ser creyentes. Solo la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3, pero leamos este primero. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande. Ahí está porque es grande, ¿verdad? Entonces, hermano, ni siquiera se ponga a pensar que Dios lo va a castigar a usted porque sea mentiroso. No, porque es que la mentira tiene perdón. Si usted arrepiente, Dios lo perdona. Pero lo que no tiene perdón es rechazar el Evangelio. Rechazar el Evangelio, rechazar la salvación no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos, es renunciar a la posibilidad. Entonces, por eso la persona no puede darse el lujo de decir, no, yo voy a buscar otra opción. No, esta es la opción y esta es. Y el Señor solo habló de un camino. Él dijo, yo soy el camino. Entonces vamos a poner ahí, decíamos ¿cuál? ¿Cuál? Segunda Pedro 1:3 para que vean ustedes que Él nos hace partícipes. El otro. Vea. Leamos los dos. Pongan el anterior. Vea. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que Dios hace a través de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestra naturaleza. La naturaleza es la que produce las inclinaciones. Por eso la persona que todavía está en su naturaleza antigua tiene esas inclinaciones. Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. El que tiene una naturaleza nueva, naturaleza que Dios le ha dado, toda esa persona, Dios, las cosas de Dios, servirle a Dios, estar con Dios, esa naturaleza le inclina allí. Entonces ve usted que uno obra por lo que uno es. Entonces ya la persona no tiene esas inclinaciones. ¿Por qué? Vea, a causa de la concupiscencia que hay en el mundo. ¿Dónde está la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son todos los deseos de la carne. ¿Qué desea la carne? Todo lo que a la carne la haga sentir bien. Pero los que le obedecen a la carne mueren. Entonces vea cómo el Señor asumió nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana, y Él nos redimió, porque Él venció, porque Él se presentó por nosotros, porque Él no fue acusado de ningún pecado. Entonces puede ser nuestro representante y puede ser nuestro fiel sumo sacerdote. Un sacerdote que puede compadecerse. ¿Por qué? Porque estuvo aquí
estuvo aquí y él sabe, o sea, conoce, vivió esa experiencia. Entonces, mis amados hermanos, eso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Redimirnos. Debemos aceptar al Señor. Debemos aceptarlo. La Biblia dice, Juan 1:12, a los que le recibieron. A los que le recibieron, porque alguien podría estar pensando esta mañana, bueno, sí, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si yo tengo esta costumbre? ¿Cómo hago si yo tengo este vicio? ¿Cómo hago que yo soy muy maldiciente? Yo soy muy de mal genio. Yo soy una persona rencorosa. ¿Cómo hago? Otros vivirán otros problemas. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo hago si yo tengo todos estos problemas? Usted déjese guiar del Señor. Usted reciba al Señor. Invítelo a entrar a su vida. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su grandeza, en su nombre, en su poder, a los que creen que Él lo puede hacer, a los que creen que Dios tiene ese poder para transformar su vida y lo reciben, Dios les da el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se inicia en ese momento? Se inicia el proceso. Se inicia el proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Invitando al Señor. Invitándola a que entre. Invitándola a que entre a su vida. Y ahí se inicia el proceso. Usted, ¿qué fuerza tiene que usted hacer? Usted, cuando usted comience a ser esa persona que Dios trata con usted, usted comienza a separarse de lo malo. Usted mismo comienza a renunciar, porque tiene una razón para hacerlo. Hay algo mejor que hacer lo malo. Hay algo mejor que mentir. Hay algo mejor que hacer lo malo. Y es servirle al Señor. Es adorarle a Él. Es vivir con Él. Hay algo mejor. Hay una vida nueva con Dios. Hay una vida nueva. Hay otra vida que se puede vivir. Hay otra vida mejor que se puede vivir. Y es vivir bajo el amparo del Altísimo. Vivir con Él. Vivir agradándole a Él. Entonces, en esto consiste el misterio de la piedad. En que Dios, siendo Dios, todopoderoso, tan grande, se manifestó en carne, se hizo semejante a nosotros y tomó un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3, para redimirnos a nosotros. Así que en esta mañana usted puede tener un criterio claro para elegir y decir, hay una vida que Dios ofrece, hay una vida nueva, hay otra vida que yo puedo vivir y no vivir esclavo del pecado. El pecado esclaviza a la persona en las concupiscencias.
Y entonces la persona comienza a ser llevado de sus deseos y hace todo lo que desea. Los deseos. Y los deseos nunca se sacian. Los deseos no se sacian. Así que en esta mañana hay una oportunidad para alguien. Para alguien que le quiera decir al Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero vivir una vida nueva. Yo quiero de esa naturaleza de Dios. Yo quiero parecerme a Dios. Yo quiero pensar como Él piensa. ¿Quién se atreve esta mañana a tomar una decisión? Un amigo que tome la decisión esta mañana. Ahí hay uno que toma la decisión. Venga acá adelante, vamos a orar por usted. Usted toma esa decisión de echar mano de, eso es lo que la Biblia llama vida eterna. Comenzar a vivir aquí en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Comenzar a vivir aquí en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más quiere esta mañana tomar una decisión? Habrá que tomarla algún día. Habrá que tomarla porque es una realidad de la que no podemos huir. Vendrá la muerte. Vendrá la muerte cuando menos lo pensemos y enfrentaremos la eternidad. La eternidad está ahí. La eternidad está ahí a un paso. Y entonces se sabrá lo que nos ha correspondido conforme a la decisión que hayamos tomado.